Gracias por continuar con nosotros. Todo es vuestro, dice la palabra de Dios. En la primera carta a los Corintios, en el capítulo 3. Y el contexto es maravilloso, porque habían rivalidades en esta iglesia. Algunos decían, yo soy de Pablo, yo soy de Cefa, yo soy de Apolo, y los más espirituales llegaban a decir que eran de Cristo, pero también estaban metidos en la rivalidad. Pablo censura esto y dice, esto es un comportamiento carnal, porque el cuerpo de Cristo no está dividido. Y al concluir tu exhortación, dice, todo es vuestro. En otras palabras, esta es la cosmovisión que deben de tener de la vida, del mundo, de la iglesia. Todo es vuestro. La aplicación de esta verdad parece como fácil. Todo es vuestro. En otras palabras, disfrutar de todo aquí con limpia conciencia. Es decir, todo lo que no sea malo, todo lo que no sea pecaminoso. Porque ciertamente toda buena dádiva, todo don perfecto, desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Es decir, que con limpia conciencia podemos disfrutar de todas estas bendiciones. Pero el contexto nos habla de ver como todo de nosotros en el sentido de los ministerios y de los dones. La gran verdad es que la verdad absoluta solamente se encuentra en la Biblia. La verdad absoluta es Cristo. La verdad absoluta es la palabra de Dios. Nosotros que exponemos la palabra de Dios, aun cuando proclamamos la verdad absoluta de Dios, nuestras verdades, por cuanto son las verdades que predicamos, tienden a ser verdades relativas. Cuando hablamos de verdades relativas, no estamos diciendo que no predicamos las verdades absolutas, sino que nosotros por nuestra debilidad o por nuestra imperfección estamos sujetos a ser escudriñados, a ser sondeados. El apóstol Pablo decía que él, pues, quería que lo sondearan. En otras palabras, sus escritos, sus enseñanzas, cuando él dice, aún nosotros, a través de una carta, o un ángel del cielo, examinen todo eso y manténganse en la verdad que escucharon desde el principio. En otras palabras, Pablo no se ofendía cuando alguien lo escuchaba y miraba por medio de las escrituras para ver si Pablo estaba hablando la verdad de Dios. Cuando los bereanos hicieron esto, Pablo se alegró y Lucas, que estaba con Pablo, hizo un comentario maravilloso. Habló de los bereanos como personas nobles. Dice, eran más nobles que los de Tesalónica. ¿Por qué? Porque eran más nobles, porque ratificaban lo que Pablo había enseñado, lo que Pablo había comunicado. Es decir, que los hombres de Dios con una conciencia bíblica y con una cosmovisión como la que se presenta en la primera carta a los Corintios, se sienten bien, se sienten contentos. Pero hemos dicho que parece fácil la aplicación de ese principio, de esa verdad, de ese emblema, todo es vuestro, pero no es fácil. El gran enemigo que se tiene es el orgullo. El orgullo. Nos gusta la polarización. Yo de Pablo, yo de Apolo, yo de Cefa. El partidarismo. Eso como que lo llevamos en la sangre. Es un asunto muy del ser humano a causa de su debilidad. Es que el partidarismo como que nos da seguridad cuando nos ponemos de un lado o cuando nos ponemos del otro. El Señor dice, no, yo no vine a traer un partido. Mi iglesia no es un partido. Mi iglesia es una persona, es Cristo. La iglesia es la casa de Dios, columna y baluarte de la verdad. Cristo es el centro de la iglesia. La visión que se tiene entonces de los hombres de Dios es una visión maravillosa. Son regalos de Dios. La diferencia que podamos tener con los hombres de Dios no nos debe quitar el poder ver que son hombres de Dios. En otras palabras, que son instrumentos de Dios. Y aún aquellos que no pudiesen ser catalogados como hombres de Dios, pero que proclaman la verdad de Dios, debemos aprender a discriminar. Como dice en la Biblia, escudriñadlo todo y retener lo bueno. Es decir, donde quiera que se encuentre lo bueno, ahí debemos de estar nosotros. Debemos de absorber lo bueno. Lógicamente que debemos salir de una condición, y es el segundo mal. Primero, egoísmo, orgullo. El segundo mal es inmadurez.
Cuando somos niños, bueno, no tenemos esa capacidad discriminatoria y hacemos bien pues, a no exponernos a todo tipo de enseñanza. En la carta de Pablo a los Efesios, Pablo pues apeló al crecimiento. Dice, para que ya no sean niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres, de hombres que simple y llanamente, con astucia, conducen al error. Sino que crezcamos en amor. Cuando se tiene crecimiento, entonces se adquiere esa capacidad discriminatoria de poder aprobar lo bueno y rechazar lo malo. Eso es, aprobar lo bueno y rechazar lo malo. Es fácil ver todos los dones como de Dios y disfrutar todos los dones como de Dios. No es fácil. Tiene que haber una liberación interna, tiene que haber una emancipación. En otras palabras, lo que estamos observando ahora, en este momento, es liberar nuestra conciencia en el sentido denominacional, si se quiere. Donde quiera hay hombres de Dios. Donde quiera, en cualquier lugar donde se invoca a Cristo, hay hombres y mujeres de Dios que están proclamando la verdad de Dios. La sabiduría de Dios nos lleva a absorber toda cosa buena donde quiera que se encuentre. Cada cual llevará su propia carga. Cada cual dará cuenta al Señor. Mientras tanto, disfrutamos de la sabiduría que Dios pone en el corazón y en los labios de una cantidad inmensa de personas. En la carta a los Filipenses, Pablo señala algo muy interesante. Pablo dice, yo no me disgusto con aquellos que se oponen a mi persona y al evangelio que yo predico. Es más, yo me gozo de que estén predicando la palabra de Cristo aun cuando lo hagan por contienda y por vanagloria. En otras palabras, Pablo podía ver en esas personas que estaban predicando incluso para causarle daño a él, podía ver la gracia del Señor también. El Señor dijo, pues si no están con nosotros, si no están contra nosotros, están a favor nuestro. Oh, qué enseñanza tan maravillosa le estaba transmitiendo el apóstol Pablo a estos creyentes en Filipo. Y esta verdad también la absorbemos nosotros. La gratitud, ser agradecido de Dios por todos los dones. En otras palabras, librémonos de una censura enfermiza. Sí, que hay que corregir, que hay que aclarar, que hay que traer luz, que hay que enfrentar el mal, que hay que detectar y denunciar toda cosa que no sea conforme a la palabra de Dios. Todo eso hay que hacerlo, tiene su momento, tiene su tiempo. Pero también, por otro lado, debemos de entender que en un sentido universal, aun medio del caos y de la apostasía que pudiera estar reinando en el mundo, la verdad de Dios sigue flotando. Y los hijos de Dios no se arrinconan. Los hijos de Dios no se tornan partidaristas. Los hijos de Dios tienen una visión amplia y dicen, donde quiera que esté la verdad de Dios, allí estoy yo. Y aprenden esa capacidad discriminatoria de sacar el error y tomar solamente lo bueno. Disfrutemos con limpia conciencia de todo lo justo, de todo lo amable. Y si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, entonces en esto debemos pensar. No se olvide del lema, no se olvide del principio. Todo es puesto.